Cuando Pablo habla acerca de Cristo Jesús en el primer capítulo a la carta a los Hebreos, lo menciona como aquel que fue establecido mayor que los ángeles, nuestro Creador, y por el cual se sustentan todas las cosas. No obstante, a partir del capítulo 2, comienza a hablar acerca de Cristo encarnado, nuestro hermano, aquel que tomó carne y sangre, aquel que vivió como tú y como yo. Sin duda alguna, para poder motivar, animar a una iglesia desgastada, a una iglesia afligida, a personas que emocionalmente y espiritualmente necesitaban de ánimo. Y cuando ellos pudiesen contemplar a Cristo Jesús padeciendo, sufrimientos, perfeccionándose, tomando aquellas herramientas para la salvación, sin duda alguna que encontrarían un gran ejemplo para continuar perseverando en la vida del cristianismo, tal cual como tú y yo en nuestros días. Te invito para que te quedes en esta cuarta lección, en este cuarto capítulo, donde estaremos estudiando acerca de Cristo Jesús en la carta a los Hebreos. Esta semana, Jesús, nuestro hermano fiel. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles nuevamente un capítulo más aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos en el capítulo número 4 de esta temporada, en donde estamos estudiando la carta a los Hebreos, este sermón que Pablo le da a la iglesia, que queda registrado como una de las cartas que Pablo es el autor. Sin duda alguna, estamos en el centro estudiando acerca de Cristo Jesús. Y hoy vamos a contrastar algo que estábamos conversando acerca de Jesús en los capítulos anteriores. Así que desde ya queremos invitarte para que permanezcas con nosotros, para que seas parte de este capítulo de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos todos y por supuesto también queremos nuevamente dar la bienvenida, Pastor Pablo Millanao. Gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ustedes, a todo el equipo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido, Pastor? Bueno, muy bien, muy bien. Agradecido del Señor y disfrutando, ¿no es cierto?, este maravilloso libro, o sermón más bien, como ya se ha establecido, y sintiendo de que en realidad Dios tiene un mensaje muy relevante para nosotros hoy. Así como habían muchas dificultades en el pasado, el enemigo ha hallado la manera de reinventarse y aunque no a través de algo nuevo, sin embargo, se torna nuevo para nosotros porque hemos vivido menos. Y esta es la realidad que conocemos y por lo tanto muchos desafíos son novedad, por decir así. Y necesitamos una respuesta sólida de cómo afrontar, de cómo hallar fortaleza para nuestro sendero, para nuestra jornada cristiana. Así es. Fe, confianza, esperanza, paciencia, perseverancia son aquellos elementos que están presentes en el libro o la carta a los Hebreos y que sin duda alguna vienen a ser parte fundamental también en nuestra vida. Pero hoy lo vamos a acrecentar, que esto permanezca, que esté presente en cada una de nuestras vidas, especialmente con el estudio de esta lección. Así que te invitamos para que podamos iniciar con una oración. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora nuevamente, Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad de estar con nuestros amigos que están en sintonía, que están, Señor, a la distancia, pero con un mismo propósito de poder encontrarnos en tu palabra,
para poder, Señor, descubrir allí que tu palabra, tu persona, Señor, suple cada una de nuestras necesidades, aquellas que han sido expuestas a través de un comentario, a través de un mensaje como pedido de oración, y aquellas que están en el corazón. Pedimos que tú puedas, Señor, interceder, que tú puedas actuar, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La creencia bíblica, la doctrina del santuario, especialmente el ministerio de Cristo en el santuario celestial, si bien tiene sus raíces y para comprenderlo en el Antiguo Testamento, Hebreos viene a aclarar, a enfatizar el cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué razón se convierte en una doctrina prácticamente exclusiva o distintiva de la Iglesia Adventista? Y siendo parte del canon, siendo parte del Nuevo Testamento, ¿por qué no tiene el mismo impacto en el resto de las denominaciones cristianas? Bueno, tal vez hay varias razones ahí entremezcladas en la pregunta, pero sí, para nosotros como denominación, cuando la Iglesia Adventista todavía, diríamos, estaba en una etapa preparto, ¿ya? Todavía no nacía como la iglesia que conocemos hoy, era más bien el movimiento milerita, ¿no es cierto? Y esa predicación urgente, entusiasta del pronto regreso de Jesús, llevó a todos a equivocadamente fijar una fecha. Y finalmente cuando esa fecha llega y sin embargo no ocurre lo que se estaba esperando, había un par de opciones, pero las más claras eran que la fecha era la correcta, pero que el evento que se había pensado era el equivocado, y justamente a través de las escrituras pudieron evidenciar que ese fue el caso. Las profecías de Daniel, la forma de interpretar, ¿no es cierto?, siguiendo el principio día por año, etc. Esa parte no estaba equivocada. Se llegaba, ¿no es cierto?, a un periodo de tiempo en donde muchos otros eventos proféticos convergían. Sin embargo, interpretar que lo que sería esa expresión, ¿no?, de Daniel 8:14, la purificación del santuario, como el santuario siendo la tierra, y que por lo tanto la purificación era que Jesús vendría entonces a destruir el mal, y bueno, todo aquello que la Biblia señala que ocurrirá en ocasión de ese momento, esa interpretación no era correcta, y por lo tanto, si no era un santuario en la tierra, y si ese santuario no era la tierra, ¿qué otro santuario queda? Y justamente el libro de Hebreos hace un buen tiempo ya venía señalándonos la existencia de un mejor, un mayor santuario no hecho de manos humanas, sino erigido por Dios, y en donde Jesucristo está desarrollando, ¿no es cierto?, un ministerio poderosísimo en favor de su pueblo. Ministerio del cual el apóstol ya hablaba como un ministerio en tiempo presente, ya en su tiempo. Ya hace un par de lecciones capturábamos algunas de las ideas de Romanos 8, por ejemplo. Y él habla y él intercede por nosotros, etc. Por lo tanto, el libro de Hebreos fue fundamental en esa etapa de definiciones doctrinales de cuáles serían esas creencias fundamentales que como movimiento joven religioso se pudo encontrar en la Escritura. Y por qué tal vez otras denominaciones no han visto con la misma fuerza la idea de un santuario. Es porque tal vez en los mismos elementos que la Biblia presenta se han cargado más hacia el evento de la cruz. Como que todo ha ocurrido en la cruz. Y sin embargo, vamos viendo en esta misma carta, en este sermón, como la cruz y el ministerio de Jesucristo en el santuario no empujan en direcciones opuestas. Al contrario, van de la mano. Es una complementariedad, ¿no es cierto?, que el apóstol nos va presentando a lo largo de su escrito, a lo largo de cómo nos ha llegado esta carta a nosotros. Por lo tanto, creo que es un énfasis que como iglesia podríamos considerar que es uno de nuestros aportes, el poner sobre la mesa el diálogo sobre el santuario, no como una forma de solo mirar hacia atrás y decir, bueno, así era antes, ahora es, comillas, distinto. No. Podemos efectivamente ver de que Jesucristo está desarrollando un ministerio que podemos
vislumbrarlo efectivamente a través de ritos que fueron llevados a cabo en el pasado, pero que Él los ha trascendido. Y sin embargo, como no podemos verlo a simple vista y son realidades espirituales, sí tenemos, ¿no es cierto?, estos elementos que el propio apóstol señala, apuntando al santuario, ¿no es cierto?, en el desierto, a la tienda, al tabernáculo en el desierto. Él apunta a muchos de estos ritos, él apunta a la función, ¿no es cierto?, del sacerdote, como una forma de decir, miren, no es desconocido esto para nosotros, sin embargo, los invito a que veamos cuánto más y mejor son las promesas y son las realidades para nosotros en Jesús. Y ahí está la diferencia entre algo que ha caducado, algo que ya no tiene validez. Pablo viene, porque tal vez en el mundo cristiano dice, si eso ya no tiene validez, eso correspondía al Antiguo Testamento, entonces no lo estudiamos, no lo aplicamos, no lo vivimos, no lo entendemos o no lo queremos entender. Aquí vemos que Pablo lo que está haciendo es que eso está cumplido más que caducado. Obviamente que aunque se cumple en Cristo, pierde entonces su vigencia. Pero al estar cumplido en Cristo, sigue teniendo vigencia, pero ahora en Cristo, ¿no? Todo eso se cumple en Él. El ministerio, la ofrenda que tú mencionas, esto que está conectado, incluso hasta el santuario. La figura del santuario, los oficios, los utensilios que ejemplificaban distintos oficios del santuario, también la realidad celeste, la realidad o lo real, ¿no?, que es el santuario celestial, tiene una vigencia especialmente para nosotros. Hoy que vivimos en esta era del cumplimiento, vamos a estar hablando mucho de aquello, especialmente también todo esto se engloba en un nuevo pacto, ¿no? Pablo, entramos ahora a algo. Ya hemos estado hablando de Cristo en el capítulo anterior. Recordar, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Estuvimos hablando ahí de Cristo como el creador, el que sustenta. Pero cuando vamos al capítulo 2, en el verso 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Dos aspectos, dos facetas que Pablo aquí está argumentando. Recordemos que él está aquí haciendo una exposición para luego hacer una exhortación, un llamado, una invitación. ¿Cuál es este aspecto y por qué es tan importante en el contexto de los hebreos, del ministerio de Cristo, el que también él haya sido, junto con hecho superior a los ángeles, pero acá dice inferior a los ángeles? ¿A qué se refiere esa inferioridad? Sí, bueno, Jesucristo, al hacerse hombre, al ser Dios hecho hombre, comparte nuestra realidad plenamente, sin dejar de ser Dios. Es uno de los grandes misterios que nosotros debemos contemplarlo con mucho respeto, tomarnos de las evidencias que la Biblia nos da, pero no especular más allá, ni rebajarlo solo porque no lo entendemos. Y ese es un peligro siempre. Al no entender cómo es que Dios se hizo hombre, tendemos a irnos a ciertos extremos, ¿ya? Y tenemos que ser cuidadosos con aquello. Pero justamente este versículo está apuntando a su encarnación. Y en el momento, ¿no es cierto?, de la historia, para nosotros una historia bastante acotada, para Dios es un momento de la eternidad, en donde Él viene y se hace como uno de nosotros. Efectivamente, un ángel era, en términos muy prácticos, concretos, más poderoso que Él. De hecho, los ángeles vienen y lo asisten en el momento, ¿no es cierto?, de la tentación en el desierto. Un ángel también viene, ¿no es cierto?, y Ellen White agrega esos detalles ahí en el jardín de Getsemaní. Correcto. Para fortalecerlo en su angustia, en su lucha, porque él está aceptando todo lo que significa ser un ser humano en cuanto a los límites que nosotros tenemos, aunque el apóstol una y otra vez va a recalcar sin pecado. Ese aspecto de nuestra humanidad, ese aspecto de nuestras limitaciones, Jesucristo no lo tuvo. Sin embargo, supo afrontar la tentación, supo afrontarla hasta sus últimas consecuencias, que eso es algo que nosotros probablemente nunca hemos experimentado del todo.
y por lo tanto su angustia y su lucha con el pecado fue tanto más férrea en ese sentido, pero no pecó. Encontramos en algunos textos, ¿no? Conflicto de los siglos, Historia de la Redención, de Ellen White, de que los ángeles se ofrecieron para venir también a morir por nosotros. ¿Por qué tenía que ser el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que ser Cristo para venir a morir por nosotros, tomando, como tú mencionas, toda esta condición humana? Bueno, hay algo que, ¿no es cierto?, más adelante también vamos a ir viendo. Debía ser un mejor sacrificio y un sacrificio definitivo. Y por lo tanto... Perdón, porque alguien, claro, uno dice el sacrificio debía ser sin mancha, ¿recuerdas? Debía ser... Y un ángel no peca, no tiene mancha, podría cumplir al menos, o cumple al menos ese requisito. Sí, pero un ángel, por definición, no es eterno. Y hay una cosa que el autor de Hebreos va a recalcar bastante con respecto a la superioridad de la ofrenda de Jesús y también de su sacerdocio, y que Él es eterno. Y por lo tanto lo que Él ha conseguido es definitivo. Un ángel, al ser creado, por mucho que haya sido un ángel leal, recordemos de que 1/3 de los ángeles, como describe Apocalipsis, sí se rebelaron. Aunque haya sido un ángel leal, sin mancha en ese sentido, al ser un ser creado, ya tiene ciertos límites. Sin embargo, Dios buscaba una solución definitiva al problema del pecado. Y por lo tanto, no servía algo que tuviera esos límites, que estuviera condicionado a vivir para siempre como son los ángeles, o como lo era incluso Adán y Eva, condicionados a su obediencia, ¿no es cierto? Satanás en algún momento va a enfrentar su destrucción definitiva. ¿Y por qué? Porque inherentemente no es inmortal, está condicionado al dador de la vida, que es Dios. Y al haberse apartado, él y quienes le han seguido no serán más. Han renunciado a ese derecho de la vida. Por lo tanto, un ángel no bastaba. Debía ser un sacrificio perfecto y permanente, duradero. Y vamos a ver por qué Jesús tuvo que obedecer. Cuando nosotros a nuestros niños, tú tienes 3 niñas, ¿no? 3 niñas. 3 niñas. Y muchas veces nos toca decirles, tienen que ser obedientes, porque tal vez es algo que humanamente tenemos que aprender, tenemos que reforzar, porque nuestra naturaleza es ser desobediente. Jesús se sometió, hablamos de sometimiento, obediencia, muchas cosas para darnos ejemplo. ¿Será que carecía de alguna cosa al tomar la forma humana? Bueno, vamos a ver de qué tipo de naturaleza Jesús tenía, cuál era el propósito. Ya vimos que era para dar una solución eterna al problema del pecado, una salvación eterna. Pero también hay otros factores que son muy importantes de considerar con respecto a la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes la compañía a través, ya sea del canal Nuevo Tiempo, a través de la televisión, y por supuesto también usted nos puede encontrar a través de las redes sociales, el canal de YouTube. Usted lo puede buscar como Nuevo Tiempo Chile. Suscríbase, dele me gusta a todos los programas allí y por supuesto también coméntenos desde dónde usted nos está sintonizando. Tenemos amigos que ya es frecuente, que siempre están semana tras semana comentando, sugiriendo, y la verdad que eso nos agrada mucho saber de que están desde México, los Estados Unidos, desde Japón, desde Italia, Suecia, diferentes lugares del mundo a través de las redes sociales. Y por supuesto, déjenos también allí sus pedidos de oración. Estamos atentos, orando, como el Señor recomendó, los unos por los otros. Pastor Pablo, cuando nosotros decimos que Jesús, al tomar la forma, la naturaleza humana, fue obediente. ¿Obediente a quién? ¿Obediente por qué? Siendo que para ser obediente se necesita en primer lugar ser desobediente. O para obedecer algo tiene que estar esta amenaza, esta eventualidad, esta tendencia de no obedecer.
Está hablando esto de la naturaleza de Cristo. Vemos en otros contextos también su dependencia, que muchas veces alguien dice, no, esta persona depende de esto, depende de esta otra persona, y da como una connotación negativa a la persona. ¿Es así en el caso de Jesús o no? No, bueno, en relación al contenido de este sermón, ahí nos encontraríamos en el capítulo 5 con esta expresión de manera muy clara. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, ¿no? Versículos 8 y 9. Sin embargo, no está justamente esto señalando de que habiendo sido desobediente, tuvo que aprender a ser obediente, sino más bien nos va reflejando de que en todo él vivió las etapas de un ser humano. Fue perfectamente un ser humano, no fue casi un ser humano, no fue alguien que vino con una apariencia humana, pero que en realidad mantuvo distancia con nosotros. En el fondo, estos pasajes ahí del capítulo 5, al cual se alude ahí en la pregunta, tienen que ver con aquello. Hubo un grupo, ¿no es cierto?, los docetistas, decían, no, Jesús parecía humano, lo veían como humano, pero en realidad no fue como nosotros, ¿ya? Vino solo con una apariencia de ser humano. Pero no, eso sería minimizar este aspecto de él como representante nuestro, y finalmente la encarnación no sería tal, y sus padecimientos, que justamente son un gran tema ahí en el capítulo 5, sería casi hablar de una actuación, porque en realidad el dolor no le dolía, los clavos no le dolieron, su angustia en el Getsemaní no habría sido tal. Eso no es lo que el Evangelio, ni mucho menos esta carta nos señala. Muestra que tuvo cansancio, tuvo apetito, tuvo hambre. Ahora, esta naturaleza, ¿Jesús dejó algo en el cielo o era 100% la deidad, a la vez estaba en él, pleno Dios, pleno hombre? ¿Y qué pasaría si deja algo en el cielo? Su poder, tal vez. Sí. Bueno, cuando uno habla de lo que uno es, no es como esta chaqueta que yo puedo cambiarla, dejarla y ponerme otra. Uno es, y eso es algo pleno, ¿no es cierto?, holístico. No puedo dejar parte de mí afuera. Y aunque es una analogía que palidece frente a lo que es la grandeza de lo que es el ser de Dios, nosotros al ver el testimonio colectivo en el Nuevo Testamento, vemos de que Jesucristo no dejó nada de lo que era su divinidad pendiente en cuanto a su ser. Sí, nosotros vemos de que Él no usa muchas de sus prerrogativas divinas a su favor. Él no se evita ciertos sufrimientos o padecimientos aquí en la tierra por el hecho de ser divino, y más bien en realidad usa su poder divino para sanar, para conocer el pensamiento de la gente y hablarle con claridad a su necesidad, etc. Y también vemos que el testimonio colectivo del Nuevo Testamento sigue testificando de que Él también fue humano en cada uno de los aspectos, y por lo tanto no es que sea 50 y 50, no es que más bien el testimonio bíblico nos habla 100% Dios, 100% humano. Y en cuanto nuevamente a este concepto de aprendió obediencia, pensemos, ¿no es cierto?, el mismo Dios que da el orden a este universo al crear, como veíamos en lecciones pasadas, el mismo Dios que da su ley a la humanidad, es ahora un Dios que se está haciendo hombre y que desde la infancia, ¿no es cierto?, como registra Lucas, aprende, crece en estatura, en sabiduría, etc. Vemos ese proceso de aprendizaje y de obediencia. Hay una analogía que me hace mucho sentido. De hecho, el autor de la lección desliza algo en esa dirección. ¿Cómo entender el concepto de que Cristo, Jesús, al tomar la forma humana, la naturaleza humana, se transforma en nuestro hermano? Tal vez es un concepto poco comentado, poco trabajado.
A tal punto que en el verso 11 del capítulo 2 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De dónde viene este concepto? Sola y únicamente de que Cristo se encarnó como hijo y también nosotros somos hijos, alguien podría decir así en un análisis bien rápido, y por lo tanto somos hermanos. Bueno, como siempre hay que ir a las raíces en el Antiguo Testamento. Por lo menos la lección identifica una bastante bien. Me gustaría sugerir también otra. En la antigüedad hay diferentes leyes respecto a la esclavitud o a alguien que tiene por necesidad que venderse como esclavo. Tenemos Éxodo 21, Deuteronomio 15, si no me equivoco, o puede ser 25. Y así hay otros pasajes en donde se estipula, ¿no es cierto?, que bajo ciertas condiciones alguien para pagar una deuda o alguna cosa así debe empezar a trabajar bajo este concepto de esclavitud o de servidumbre. Dios es muy cuidadoso de diferenciar a su pueblo en relación a cómo se practicaba esto en otros momentos, pero vemos que hay un aspecto cultural en donde el pueblo se está desarrollando y Dios aún así ennoblece al ser humano, recupera, ¿no es cierto?, el sentido del valor y la dignidad. Y por lo tanto vemos diferencias muy claras respecto a cómo otros pueblos trataban a sus siervos y esclavos, pero no podemos entrar tanto allí. Sin embargo, cuando alguien debía por necesidad, por una deuda, entrar en esta condición, igual tenía opciones. Podía salir libre al 7º año, si era algo mucho mayor, como por ejemplo habían perdido su tierra como familia, en el año del jubileo la recuperarían, o sea, Dios resguardaba aquello. Pero también se introducía la presencia de este pariente cercano que podía ir en auxilio y redimir a la persona. Y podía tal vez pagar esa deuda antes, podía saldar esa diferencia tal vez, y por lo tanto antes de esperar el 7º año podía salir libre tal vez al 4º o 5º año, porque ese pariente cercano venía y pagaba esa deuda. Y pariente más cercano probablemente es ese hermano, ¿no es cierto? Entonces va surgiendo esa figura de un pariente cercano, así que esa ya es una fuente. También tenemos un hermoso relato en el Antiguo Testamento, que es el de José. Es un relato, ¿no es cierto?, de un hermano que es vendido por sus hermanos, llevado a Egipto y sin embargo en ese momento oscuro, difícil, incluso en la cárcel, él surge para llegar a ser segundo después de Faraón y salva no solo a Egipto de la hambruna, sino a su propia familia, la misma familia y los mismos hermanos que lo habían vendido. Al final de ese capítulo que describe esto, Ellen White en Patriarcas y Profetas, capítulo 21, al final ella justamente comienza a hacer algunas comparaciones entre José y sus hermanos y el rol de José como hermano, como salvador de su familia. Y me parece como un trasfondo también muy interesante a la luz de lo que Pablo está haciendo aquí. Por lo tanto, sí, de uno somos todos somos hijos de Dios. Sin embargo, hay un hermano mayor que está en una situación superlativa. Es humano, se ha hecho humano, pero también es Dios. Nos ofrece algo que por nuestras fuerzas no podemos conseguir. Ha conseguido algo a través, ¿no es cierto?, de su sacrificio, que es un sacrificio perfecto y por lo tanto es un sacrificio que nosotros nunca podríamos haber ofrecido. Y sin embargo el punto de contacto es nuestro hermano. Y lo significativo aquí en este pasaje, ¿no?, versículo 10, sobre todo, vemos una especie de contraste con lo que ya se ha mencionado en este pasaje que ya se leyó, verso 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice, y ahora verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, ¿no?, un eco a los primeros versículos de este libro, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, este hermano, llamémosle así, nuestro hermano mayor Jesús, dio su vida, como dice el verso 9, por todos. Sin embargo, el versículo 10 hace una mención que llevará finalmente a muchos hijos. Lamentablemente no serán todos. Lo que ha hecho nuestro hermano mayor como nuestro pariente cercano, ese pariente redentor, lo que Él ha ofrecido es suficiente para todos. Simplemente el verso 10 nos aclara un detalle, que No al todos. final solo serán muchos. Hay una elección, hay una decisión. No se nos impone esta figura de hermano si es que no la queremos. Y ciertamente este es el caso en el Antiguo Testamento. El mayor pariente cercano, el mayor redentor, no era ese familiar, no era ese hermano o padre. En última instancia, y hay varios pasajes en esta línea, es Dios. Dios es el redentor del pueblo. Dios es ese Goel, ¿no es cierto?, la expresión hebrea para este redentor. Y hay muchos pasajes hermosos, ¿no es cierto? Boaz, ¿no es cierto?, que se casa con Ruth y él busca resolver ese problema, no siendo él el pariente más cercano, pero él habla con el pariente más cercano y no iba a descansar hasta ese día a resolver el asunto. Hay tantos relatos, ¿no?, que son figura, anticipan esta realidad en donde es Dios con su misericordia, con su amor, el que redime a su pueblo. Por lo tanto, ese es el trasfondo de lo que se está planteando aquí. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Esta es la decisión que los propios destinatarios de este sermón también tienen que tomar. Interesante que entonces la palabra hermano no solo menciona la condición de Cristo, su encarnación, sino también su función redentora. Y lo que Él nos ofrece. Y es para ellos, claro, para nosotros es complejo entender, pero para ellos le hacía mucho sentido. Estaban estas ciudades de refugio también, ¿no? Hasta esa historia en donde un familiar podía también vengar, hacer justicia a aquel que había sido víctima de alguna situación. Aquí Pablo está preparando el camino para una declaración que lo vamos a estudiar exclusivamente en una lección, en donde dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido. Ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí comienza ese argumento, por ejemplo, en el verso 14, diciendo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Esta frase, él participó de lo mismo, ¿no? O en otro capítulo, perfeccionado por medio del sufrimiento. ¿Ya? Cristo participó, o cómo ir entendiendo desde ya, tentado en todo pero sin pecado, participar de carne y sangre. Bueno, la expresión carne y sangre apela a nuestra humanidad, ¿no es cierto? Cuando Pedro le dice, ante la pregunta de Jesús más bien, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen Juan el Bautista resucitado, otros, pero ¿y qué dicen ustedes? Tú eres el Cristo, me dice. Y Jesús lo felicita y le dice, mira, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿ya? O sea, esto no viene de una intuición humana, esto no es que otra persona te lo dijo, eso es lo que se está dando a entender allí. Por lo tanto, carne y sangre en el fondo apunta a nuestra condición, límites que tenemos, cansancio que nos da, la necesidad de dormir, la necesidad que tenemos de que se nos ayude, ¿ya? Jesucristo participa de aquello y por eso vemos en el propio registro de los evangelios a Jesús orando, clamando a su Padre en diálogos que deben haber sido pero
un verdadero ejemplo de lo que es la oración para nosotros, no solo en tiempo, sino en esa verdadera apertura de su corazón, ¿no es cierto?, que llega a su punto más alto ahí en el Getsemaní. Por lo tanto, reconocer aquello en ningún momento niega de este otro aspecto que ya hemos tocado, ¿no?, que Él seguía siendo Dios. De alguna manera misteriosa para nosotros, estos dos aspectos se conjugaron. Pero si iba a representarnos, si iba a ser nuestro garante, si su sacrificio iba a unir el cielo con la tierra, si iba a resolver nuestro problema, Él debía identificarse con esta humanidad. Y por lo tanto lo hizo. Y ese es el testimonio de este pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, pero una y otra vez Él hará ese especial hincapié, no respecto al pecado. Interesante. Similitudes, pero a la vez diferencia, lo que tú mencionas. Bueno, vamos a hacer nosotros un alto y ya vamos a continuar con este interesante capítulo, el capítulo 2 del libro de Hebreos. Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio, tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Te estaremos esperando. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque, recordándole siempre que puede solicitar estos lindos materiales que son gratuitos de Escuela Bíblica, para que usted pueda seguir aprendiendo y tomando aquellas decisiones tan importantes basadas en la palabra de Dios. De eso se trata la vida del cristiano y es lo que estamos comentando, que nosotros, considerando y viendo todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros y está continuamente haciendo en nuestro beneficio, entonces nosotros tenemos que ir tomando aquellas decisiones que van siendo fortalecidas por el estudio de la Biblia a través del material de Escuela Bíblica y por supuesto capítulo a capítulo que podamos también nosotros ir avanzando en ese aspecto. En el capítulo 12, Pablo, hay un llamado, ¿no? Y el llamado es a seguir a Jesús como nuestro modelo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Es una invitación, claro, si comparamos a la iglesia de aquella época como atletas, estaban cansados, probablemente sentados a la orilla del camino, sin ganas de continuar. Y Pablo les dice, bueno, continuemos corriendo. Es una carrera, no está exenta de obstáculos, de dificultades. No obstante, miremos, concentrémonos, pongamos nuestros ojos en la meta o en el modelo, en el atleta que va delante de nosotros, que vivió, que padeció, no solo lo mismo, sino que superlativamente mucho más que nosotros. Aquí viene un concepto bien interesante en el ser humano, ¿no? Que cuando estamos sufriendo,
nosotros nos ponemos autorreferentes, egocentristas, somos el punto de atención o queremos ser el punto de atención y nos cuesta mirar más allá. Y siempre hemos dicho que cuando alguien ayuda a otra persona, te vas a dar cuenta que no estabas tan mal como tú pensabas y que al ayudar a otros o mirar fuera de uno nos vamos a encontrar con realidades que son mucho mayores. Guardando las proporciones del ejemplo, es similar en lo espiritual, en este caso que Pablo amonesta a avanzar, a continuar, pero siempre mirando a Jesús, mirando sus padecimientos, mirando cómo tomó la condición humana, cómo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Es un modelo a seguir? Sí, es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, sin embargo nos llega dentro de un contexto. Recordemos de que Pablo ha guardado hasta el último a Jesús como ejemplo, pero antes, en el capítulo 11, nos ha puesto a varias otras personas de carne y hueso, ¿ya? O carne y sangre, como veíamos, que también son ejemplos y modelos que los podemos ver, y espero se entienda bien, como algo un poco más cercano a nuestra realidad y a los límites que nosotros compartimos. Porque Jesucristo ya ha quedado muy claro, es semejante, no es igual. Y con eso, esa idea termina, de hecho, las ideas que estábamos viendo ahí en el capítulo 2. Y ese especial hincapié, pero sin pecado. Esas realidades sería muy difícil argumentar que también nos definen a nosotros. Y como Jesús está siendo puesto como ejemplo, aquí está en el marco de la cruz, lo que Él ofreció como sacrificio único y suficiente. No es un sacrificio que se nos esté pidiendo a nosotros imitar o emular. Por lo tanto, ahí también vemos una diferencia. Así que es un modelo ciertamente en la necesidad de avanzar, de despojarnos de ese peso del pecado que nos asedia, ¿no es cierto? Nunca el autor de Hebreos ha negado la realidad de que hubo tentación rondando a Jesús todo el tiempo. A veces circunscribimos la tentación tal como la registra Mateo 4, ¿no es cierto? Las 3 tentaciones. Hasta en el Getsemaní todavía estaba el asedio, ¿no es cierto?, de escoger otro camino, de tal vez desistir de este plan. Sin embargo, cuando se nos insta a poner nuestra mirada en Jesús, lo coloca, ¿no es cierto?, el autor en el marco de la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz es irrepetible. Nadie está esperando que un cristiano vaya también a la cruz. Creo que eso cae de manera natural, tan lógicamente aquí. Sin embargo, a veces pasamos por alto ese hecho y algunos tal vez podrían argumentar de que es un modelo plenamente alcanzable para nosotros lo que hizo Jesús. Y sin embargo, toda la teología del libro de Hebreos nos dice de que eso particularmente que se está destacando aquí no es ni repetible, ni alcanzable por ningún mortal, ni siquiera por un ángel, porque solo Jesucristo podía ir significativamente a la cruz y lograr algo de trascendencia eterna. El único camino, la única forma. No obstante, a través de los siglos, la Iglesia se fijó en ciertos hombres, incluso mujeres, de muy buen testimonio, modelos a seguir, sí, a tal punto que son considerados santos. Hoy en día son objeto de adoración, de peregrinación. Creo que cada país tiene sus propios santos. Me refiero a la Iglesia Católica, lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Modelos a seguir. Y aquellos que en la otra rama del cristianismo no adoramos imágenes, pero cuando no seguimos el modelo bíblico, Cristo Jesús, modelo de obediencia, de dependencia, modelo de fidelidad. De perseverancia, como dice aquí, para que no se cansen hasta desmayar. O sea, Jesucristo es un ejemplo muy claro en aquello. Cuando habla del perfeccionamiento a través del sufrimiento. Y cuando yo quiero evitar la obediencia, el perfeccionamiento a través del sufrimiento, con mecanismos humanos, que en el fondo tal vez Satanás no quiere ponerme una estatua de yeso para quebrantar mi fidelidad. Simplemente, en algunos casos lo hace con algunas personas, ¿no? Pero tal vez que yo tengo claro la ley de Dios, que no tengo que hacer eso. Pero Él quiere quebrar esta relación de dependencia, dejar de depender y confiar en otras cosas.
confiar en un crédito del banco, confiar en una tarjeta de crédito, confiar en un trabajo, confiar en una persona, confiar en una situación y dejar de ver a Cristo Jesús como modelo. Es una estrategia que Satanás está empleando hoy en día. En su momento, en una época, la iglesia levantó estos hombres que fueron beatificados, que fueron santificados, que hoy en día son objeto de adoración, pero en el grupo de aquellos cristianos que son fieles a la ley de Dios. Existe también el mismo riesgo de dejar de ver a Cristo como modelo y depender y confiar de otros elementos o modelos. Sí, y tal vez puede que el engaño sea más sutil aún. No dejando de ver a Jesús como modelo, fabricamos una versión de Jesucristo o de su obra A conveniencia. o lo que Él nos invita a realizar que se ajusta, ¿no es cierto?, a conveniencias personales o a mi lectura particular de ciertos pasajes de la Biblia. Notemos que puede resultar tan fácil incluso criticar a otro a la luz de un ejemplo bíblico, ¿no es cierto? Y sin embargo no estamos siendo invitados a la crítica, más bien estamos siendo invitados en este pasaje, ¿no es cierto?, o más bien en todo este libro, de avanzar juntos, como ya veíamos en algunas lecciones, a saber apoyarnos mutuamente. De hecho, toda esta nube de testigos que se nos plantea aquí en el capítulo 12 justamente nos transmite de que el Evangelio debe vivirse de manera solidaria, ¿no es cierto? Mirándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Y de hecho las exhortaciones que vendrán luego en el capítulo 13, todas apuntan en esa línea. Ya no queremos adelantarnos mucho hacia allá. Sin embargo, también puede ser más sutil, ¿no es cierto?, en que sigo mirando a Cristo, pero ¿quién es ese Cristo? ¿Cómo lo estoy definiendo? ¿Cómo estoy entendiendo lo que Él ha hecho para mí, para esta humanidad? Tal vez ha cambiado. No entiendo de que tal vez Él ha actuado en su esfera como Dios hecho hombre y yo tengo que actuar en mi esfera solamente como hombre. Y en ese aspecto, Pablo, por ejemplo, volviendo atrás, ¿cómo entender en la esfera de Cristo el ser perfeccionado a través del sufrimiento? Porque para nosotros se puede llegar a entender, hemos hablado en otras ocasiones del concepto de perfección humana, que es un constante proceso de santificación. Y ya para ir construyendo el llamado final, ¿ya? ¿Cómo enfrentar el tema del sufrimiento? ¿Cómo fue el caso de Cristo? Perfeccionado, ¿significa que había algo que estaba errado? ¿A qué se refería ahí el texto bíblico? Sí, bueno, volviendo, ¿no es cierto?, al capítulo 5, y habiendo sido perfeccionado, verso 9, ¿no? Capítulo 5, verso 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta idea, ¿no es cierto?, de ser perfeccionado aquí, no tiene que ver, como ya lo señalábamos, con que algo le faltara, como una imperfección que tenía que ser lijada, sacada con cincel y pulida. No está hablando de aquello. Está hablando, ¿no es cierto?, de cómo Él se identificó con nosotros a la perfección, por decirlo de alguna manera. Cómo Él, en su experiencia, no dejó de vivir ningún aspecto que le impidiera representarnos perfectamente como nuestro sacerdote. Pero Él hizo mucho más. Él fue también esa ofrenda perfecta y por lo tanto la necesidad de que fuera Dios hecho hombre en favor de nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto y vemos que el versículo 8 dice, por lo que padeció, creo que tenemos que dar un tiempo para pensar en lo que realmente Jesús hizo, lo que Él experimentó. Esta palabra, ¿no? Pasgo en griego tiene que ver con la experiencia, puede ser positiva inclusive o negativa en estos casos de padecer, experimentar el dolor, el sufrimiento. Pero es algo que realmente se experimenta, no es algo teórico, no es solo una lucha intelectual. Considerar de que Jesucristo estuvo dispuesto a eso, porque nos amaba. Considerar de que Él estuvo dispuesto para ahora decirnos, síganme, soy su hermano mayor, eso tuvo un costo.
Y volviendo tal vez a esa analogía, esa tipología en la historia de José. Qué lindo es ver a José como el gobernante de Egipto, qué lindo es verlo ya en esa etapa. Sin embargo, lo que él tuvo que padecer para llegar a eso. Y por favor, no minimicemos esto cuando pensamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y querido amigo, a veces tenemos a Jesús en un sitial, y bien hacemos en tenerlo en un sitial de honor, pero antes de que se sentara a la diestra de la majestad en el cielo, Él padeció por ti y por mí. Y por favor, nunca minimicemos lo que significó la cruz, lo que significó su dolor, lo que significó finalmente esos clavos en sus manos y sus pies, o su costado atravesado por nosotros. No es que el Evangelio nos lleve a sentir lástima por Jesús. De hecho, estos pasajes nos dicen de que Jesús ni siquiera abordó el sufrimiento a través de esa autocompasión. Él entendía que esto era necesario. Sin embargo, qué lindo es poder apartar un tiempo cada día para realmente pensar en lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros, para efectivamente lograr esa redención que nosotros desesperadamente necesitábamos. Qué bueno es poder tener un hermano mayor que muy pronto ha de introducirnos y darnos la bienvenida a esas moradas que el Padre tiene preparadas para ti y para mí. Si tú quieres avanzar de la mano, si quieres seguir las huellas, el sendero que nuestro hermano Jesucristo nos ha dejado, te invito a que en esta oración podamos reafirmar una vez más esa decisión. Señor, queremos darte las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por esa provisión que has podido hacer desde la eternidad al contemplar este plan de salvación, al entregarnos a tu Hijo Jesucristo, que queriendo llevar a todos, finalmente llevará a muchos, no porque haya un fracaso de parte de lo que se hizo allí en la cruz, sino porque nos concedes la posibilidad de elegir. Algunos, Señor, puede que elijan no seguirte, pero en esta hora, Señor, queremos pedirte la fuerza, la capacidad de poder perseverar, de no desmayar, como se nos insta también ahí en el capítulo 12, siguiendo ese ejemplo de Jesucristo, que menospreciando lo oprobio, avanzó hacia la cruz y estuvo dispuesto a padecer por cada uno de nosotros. Ayúdanos también, Señor, a que en nuestra esfera, en lo que nos corresponda a nosotros padecer o sobrellevar, podamos hacerlo inspirados y motivados por este ejemplo que nos dio Jesucristo, que avanzó hasta las últimas consecuencias porque valía la pena porque nos vio a nosotros luchando, desesperados, necesitados, y Él era la solución. Ayúdanos, Señor, a asirnos cada día de esa solución y avanzar colocando nuestra mirada en Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, ese hermano que nos dará las bienvenidas cuando lleguemos a la casa del Padre. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado en este capítulo. Muchas gracias una vez más. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes les queremos agradecer por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia. Y la invitación, como siempre, es para que permanezcas en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo aquí en Lecciones. Que Dios te bendiga.